el claro. Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de Santiago, mil cosas así, son tardíos. Hoy sabemos que son tardíos y la iglesia en ese momento también muchos identificó de que eran del siglo segundo, de que eran de los gnósticos o simplemente Claro. Ahora, lo mencionabas, lo ufológico, lo extraterrestre, eh, ¿es puramente gnóstico o es una realidad para tu mirada, querido Diego? digamos que si fuese, digamos, real, lo han usado los gnósticos de manera espectacular. O sea, sería una cosa muy bien lograda. Ujú. La iglesia no tiene una posición oficial sobre eso, pero sí digamos, uno puede llegar a ciertas conclusiones e irse más, aunque es una cosa de opinión, irse más hacia Ujú. un lado en el que se niega que existan los extraterrestres y más bien los extraterrestres serían una manera en que los demonios influyen sobre los hombres. Porque Santo Tomás dice eso de los ángeles y los demonios son ángeles caídos, no dejan de ser sustancialmente ángeles. Ujú. Los ángeles pueden, dice, perturbar la naturaleza. Nosotros podríamos decirlo, toman los átomos y dan una cierta visión. Cuando se aparece, no sé, el ángel de la guarda, en Fátima los pastorcitos les habla el ángel de Portugal. El ángel no tiene forma humana. Entonces, ¿qué hace el ángel? Como que se toma los átomos, se toma y forma un cuerpo virtual, ¿no? Un cuerpo, no podríamos hablar de holograma, solo que no es exactamente eso. O sea, realmente el ángel ha formado algo y Ujú. lo puede hacer. Ahora imaginemos los demonios, ¿qué podrían hacer? Entonces, bueno, pero eso es un tema interesante. No, Más pero también hay una el idea gnosticismo lo gnóstica, tomó. querido Diego, hay Claro. una idea gnóstica de decir que el demonio no existe, que en tanto Satanás como portador de luz viene a iluminar esas zonas oscuras y de ahí es que se lo sataniza como para no competir, para que no compita, digamos. Pero hay una parte que no se está contando de esa iluminación, ¿no, Diego? Es que en esta película de La Llegada, que no realmente no recomiendo verla, Bueno. porque tiene mucho, es decir, uno tendría que poder entenderla muy a profundidad, o sea, saber interpretarla. Pero en todo caso, digamos, está y es... La idea en esa película es, o sea, tan bien pensada, o sea, quien escribió o quien pidió hacerla o quien dio esos detalles, porque siempre hay detrás gente que hace esto. Mm. Dejó una idea impresa en toda esa película que no tiene un segundo en que no esté diciéndose algo, y es la manera en la que los ángeles entienden el tiempo, que es algo diferente a nosotros. De alguna manera, ellos en esa película intentan mostrarlo. Entonces, el tiempo no es lineal, la historia del hombre no es lineal, Ujú. sino que, por ejemplo, la protagonista tiene recuerdos del futuro. Claro. Recuerdos del futuro. Entonces, claro, es una forma de entender el tiempo diferente. Y luego estos extraterrestres vienen a ayudar a los hombres, porque después ellos van a necesitar la ayuda de los hombres. Ya se muestran como buenos y hasta necesitados. Es una manera muy, digamos, demoníaca de actuar. Es una forma de mostrarle al hombre, como quien dice, no somos malos, no es el mal, como usted decía, el demonio no es el malo, simplemente es que ustedes no han conocido y los han obnubilado, porque ellos, los gnósticos, creen que la religión ya institucionalizada y por encima de todo la iglesia, es una corrupción de esa tradición inicial, oculta, Mm. esotérica,
Ujú. Entonces, para ellos es un daño increíble. Entonces, por Claro, eso es que mucho movimiento teológico moderno, que es un poco de el espíritu y ya no la institución, claro. y hablar más de eso, de una iglesia más dada en el espíritu, eso tiene una forma de decirse, pero bueno, más neumática, Ahí está. solamente espíritu, ¿no? Es parte de esas ideas, ¿no? Solo como hilando eso. Porque al final hay algo más profundo. Y eso más profundo es la forma en que piensa el demonio. O sea, si uno se imagina una forma en la que piensa el demonio, se acerca mucho a lo que es el budismo y después del budismo el gnosticismo. O sea, porque la religión del demonio, podemos decir, es el gnosticismo. Ahí está. Una gran definición. Es una religión. La religión del demonio. Eh, Como para ir redondeando, ya estamos más de una hora conversando y podríamos estar, pero para que no decaiga la atención y dejar abierta la posibilidad de otro encuentro más adelante, Diego, sobre temas ya muy mucho más específicos tal vez, ¿no? Se está mencionando mucho la falsedad del Nuevo Testamento, las ausencias de evangelios, por qué son 4 y no son más, por qué se habla del evangelio, bueno, de Tomás, el manuscrito de María Magdalena, se hablan de que los evangelistas que han plasmado su mirada en la Biblia no lo han conocido personalmente a Jesús, salvo uno, creo, o dos. Algunos dicen uno, otros dicen dos. Y que estos son dichos de dichos de dichos de gente que, es decir, no hay testimonios, según esta mirada, si se quiere, gnóstica, fidedignos del siglo I, ¿no? De la parte apostólica, eh, antes de Constantino, antes de Lutero, etcétera, ¿no? No ese cisma que vino posterior, pero eh, ¿qué podemos decir como para poner un poquito de luz a esta cuestión de lo apócrifo y lo verdadero? Hay dos miradas, podríamos decirlo, la de los primeros siglos y la mirada de hoy Mm. sobre los evangelios, sobre la Sagrada Escritura. No es por nada que el gnosticismo odia la institucionalización de toda religión incluso, pero más de la iglesia porque es mucho más institución, Claro. porque bueno, recogimos el derecho romano y bueno, es una cosa muy interesante porque en vez de, alguien podría decir, entonces se paganizó, no, todo lo contrario, tomó lo mejor de todos esos lugares que había. No puede ser que Dios haya abandonado todos los pueblos, no. A Roma le dio ese derecho muy de la ley natural y la iglesia lo adoptó. O sea, las parroquias, las diócesis, todo eso son términos romanos. Uh-huh. Entonces, bueno, la, la visión de hoy sobre el Evangelio, sobre la Sagrada Escritura, es aplastante. Hoy nosotros tenemos manuscritos del siglo I, tenemos testimonios de los primeros siglos paganos y cristianos, tenemos el testimonio interno y externo de los evangelios, de las cartas de San Pablo, etcétera. Eso hoy día es innegable. O sea, quien niegue hoy la existencia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, tiene que ir contra la misma ciencia, sean ateos o no, es historia sociológica y demás, nuestro Señor existió. Los evangelios son verídicos y demás. Más bien los gnósticos son los que empiezan a intentar reproducir evangelios, apocalipsis, cartas y demás para corromper el cristianismo o para ellos decirse, como ya decíamos, somos la verdadera cristiandad, somos el verdadero cristianismo. ¿Sí? Entonces, eso se da. Entonces, la visión de los primeros siglos obviamente ya no es una visión académica, Claro. como hoy la tenemos, pero es la visión de la iglesia. La iglesia dice esto sí y esto no, y ya está. El gnosticismo va a odiar obviamente a la iglesia porque San Irineo, por ejemplo, apela
a la sede de Roma, de que la sede de Roma tiene la fe católica y no es gnóstica, para decir, todas las iglesias tienen que estar en comunión con Roma. En Roma no hay gnosticismo, por tanto el gnosticismo no es y no viene de los apóstoles y no es lo que enseñó el Señor. Así de simple. Claro. Esa es la prueba que él muestra. Pero la iglesia en esa época intenta, por los medios que tiene, decir qué es y qué no es de los apóstoles, qué es y qué no es para la Sagrada Escritura. Hay libros y hay escritos del siglo I que no están en la Sagrada Escritura. Hay escritos antes del Evangelio de San Juan y antes del Apocalipsis de San Juan que no están en la Sagrada Escritura. ¿Por qué no quedaron? La iglesia dijo, esto no va. Por ser de los apóstoles, por no ser, por ser de los apóstoles, pero no tener pruebas de que sí lo hayan sido, por leerlos y al leerlos encontrar rasgos gnósticos. Entonces, por ejemplo, el caso de la carta de los Corintios, la primera carta de los Corintios no la tenemos. No sabemos cuál es la primera carta de los Corintios. Pero Diego, ¿cómo no? En la Biblia está la primera carta de los Corintios. No, la primera carta de los Corintios de la Sagrada Escritura es la segunda. Y la segunda es la tercera. A ver. Porque la primera carta de los Corintios la escribe San Pablo, o sea, él escribe esa primera carta. Obviamente en esa época no era primera carta, ¿no? San Pablo escribe una carta a los Corintios, pide que sea leída en otra de las iglesias y que la carta de esa iglesia sea leída allí. Y sin embargo no tenemos esa carta de esa otra iglesia que él escribe. Entonces esa carta, por ejemplo, no está en la Sagrada Escritura. Pero adicionalmente, cuando se ven las copias que había de la primera carta de los Corintios, hay gnosticismo. Entonces los primeros cristianos, los padres, no saben qué es de San Pablo y qué es de los gnósticos, porque no encuentran una versión anterior. O sea, todas las copias que había, no se sabe a ciencia cierta, la original incluso hasta tal vez también fue corrompida, tenían rasgos gnósticos. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Dice, no, como no podemos saber qué cosa es de quién, de San Pablo o de los gnósticos, habían cosas evidentes, pero había otras que se pueden entender en los dos sentidos. Claro. Entonces, para no ponernos en ese peligro, la primera carta de los Corintios sale del canon, no se acepta la primera carta de los Corintios y la segunda pasa a ser la primera y la tercera pasa a ser la segunda. Claro. Claro. El Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de Santiago, mil cosas así, son tardíos. Hoy sabemos que son tardíos y la iglesia en ese momento también muchos identificó de que eran del siglo II, de que eran de los gnósticos o simplemente de que estaban plagados de una forma de ver el mundo que era gnóstica, porque el gnosticismo es una cosmovisión, es una forma de ver el mundo. Entonces, el Apocalipsis de San Juan casi no lo acepta la iglesia, precisamente porque es un libro muy lleno de muchos símbolos y muy complejo, pero la fuerza de la tradición hizo que se aceptase. Y hoy sabemos que efectivamente es de San Juan, pero fácilmente hubiera podido no serlo. Entonces la iglesia se curó en salud y solo recibió lo que veía que era de los apóstoles o de los varones apostólicos, porque Lucas, San Marcos son discípulos. Sí. San Lucas de San Pablo y San Marcos de San Pedro. Y San Pedro acepta las cartas de San Pablo porque él dice muchas de las cosas que hay en los escritos de Pablo, en las cartas de Pablo, son difíciles de leer, etc. Él acepta esos escritos como parte de lo que se debía creer en el cristianismo, pero de hecho podríamos decirlo, el Espíritu Santo está allí, pero desde una visión humana, la iglesia configuró lo que es la Sagrada Escritura. Claro. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad de Dios. Y por eso el gnosticismo la odia.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.